jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Bienvenidos sean al curso de lenguaje. Me dirijo a los estudiantes del cuarto año de educación secundaria y en esta oportunidad vamos a estudiar dos temas dentro del campo de la ortografía. Vamos a referirnos a los signos de puntuación. Hoy trabajaremos dos signos de puntuación. El primero se titula uso del guión. Definición. El guión. Este signo ortográfico, como te muestro graficado dentro de estos paréntesis, no debe confundirse con la raya. Ambos se presentan por medio de un trazo horizontal, como nos hemos podido dar cuenta. Pero el guión, este de aquí, es de una longitud sensiblemente menor que la de la raya. Notamos la diferencia. Punto 2. Hablemos de los usos. Regla número 1. Vas a utilizar el guión para formar palabras compuestas de dos elementos. Por ejemplo, Diego estudia en un colegio franco-alemán. En este caso, he conformado una palabra compuesta. La palabra compuesta es franco-alemán. Al unir estas palabras, formar, consolidar una palabra compuesta, las tengo que unir o enlazar mediante un guión. Ten en cuenta que este guión se escribe pegado a las palabras, tanto a la palabra anterior como a la palabra posterior, sin espacio de separación. Otro ejemplo, realizamos un profundo análisis socioeconómico. De la misma manera, socioeconómico forman una palabra compuesta unidas por un guión. Este guión va pegado a ambas palabras. Es un vehículo que te otorga un valor calidad-precio. Calidad-precio es la palabra compuesta que ha permitido la unión de dos elementos unidos por un guión. Regla número 2, caso número 2, como lo queramos llamar. El guión sirve para unir dos o más números que representan un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, acá hay puntos suspensivos. Las páginas 23 hasta 45. Este guión une un periodo de números de páginas. Entonces, ahí vas a usar el guión. Miguel Grau, Seminario, Paita, 1834, espacio, guión, espacio, Punta Angamos, 1879, marino y militar peruano. Significa que aquí el guión ha unido lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, con lugar de fallecimiento y fecha de fallecimiento. Entonces aquí el guión está uniendo un periodo determinado de tiempo. Guerra del Pacífico, 1879-1883. Ojo, aquí es sin espacio, que enfrentó a Perú y Bolivia contra Chile. Ricardo Palma, 1833-1919. En medio está el guión uniendo este periodo de tiempo. Es el autor de Tradiciones Peruanas. Caso número 3. Se usa el guión para enlazar palabras tomando el valor de la preposición de guión hasta o la conjunción y. Ejemplos. El vuelo Lima-Bogotá. Ese guión significa el vuelo de Lima a Bogotá o el vuelo de Lima hasta Bogotá. De Lima hasta Bogotá. Sufrió un pequeño retraso debido a una tormenta. Entonces, este guión que ha unido dos ciudades sin espacio de separación significa de hasta. Segundo ejemplo, pude conocer Tingo María, guión, Pucallpa.
Estas dos ciudades están unidas por un guión sin espacios de separación y este guión puede tener doble significado. Pude conocer de Tingomaría hasta Pucallpa. O también puede significar, pude conocer Tingomaría y Pucallpa. Finalmente, otro ejemplo, en el encuentro Perú-Francia hubo muchos expulsados. En el encuentro Perú y Francia, este guión solamente puede significar y. No puede significar de y hasta, porque en el encuentro de Perú hasta Francia, eso no puede significar, no tendría sentido el texto leerlo de esa forma. Entonces nos quedamos solamente con I. Número 4. Usas el guión para marcar la separación entre las sílabas que componen una palabra. En este caso, el guión se escribe siempre entre espacios en blanco. Ejemplo, calendario tiene 4 sílabas. Estas sílabas están separadas por un guión y cada guión dista de un espacio entre cada una de las sílabas. Es decir, si yo mandara a ustedes a silabear una palabra, tendrías que silabearme empleando el guión y dejando espacios a cada lado del guión, como estás viendo en estos casos. Calendario, costarricense, exuberante. Caso número 5, se usa guión para indicar que una palabra se ha partido porque excedió el ancho del renglón. Eso se hará respetando las sílabas de la palabra. Vamos a suponer que has escrito en tu cuaderno toda esta línea de palabras y la última palabra que vas a escribir no entra, no quepa, no logra entrar en ese espacio. Lo que tienes que hacer es una partición de sílabas. Entonces colocarás alguna sílaba aquí y luego usarás un guión y continuarás en el siguiente renglón. Vamos a suponer que la última palabra en lugar de hará va a ser la palabra cohibido, pero cohibido no entra en este espacio. Entonces colocaremos coi-vido. Siempre vamos a escribir sílabas, sílabas. No podemos poner solamente co y después ibido, porque aquí la sílaba entera es coi, porque eso forma un diptongo. Si el ejemplo fuese con clorhidrato, tendríamos que colocar aquí clori-drato. Si la palabra fuese adhesivo, ade-sivo. Entonces se utiliza el guión para cortar sílabas al final de un renglón y terminar completando las sílabas en el siguiente renglón. Ahora pasemos al tema del uso de la raya. La raya es un signo de puntuación, jóvenes, que está representado por un trazo horizontal. Aquí está graficado, de mayor longitud que el correspondiente al guión. Cuando se usan dos rayas, una de apertura y una de cierre, para introducir un inciso dentro de un periodo más extenso, estas se escriben pegadas a la primera y a la última palabra del periodo que enmarcan, y separadas por un espacio de la palabra o signo que las precede o las sigue, pero si lo que sigue a la raya de cierre es otro signo de puntuación, no se dejará espacio entre ambos. Esta es una cita textual extraída de Diccionario de la Real Academia Española. Vamos ahora a los usos, las reglas. Caso número 1. Vas a utilizar la raya o las rayas para encerrar aclaraciones o incisos. Ejemplo, para él la fidelidad era algo sagrado. Este ha sido el texto original, el texto que tiene sentido. Para él la fidelidad era algo sagrado. Pero en medio de esa afirmación ha incrustado una aclaración, ha incrustado un inciso.
El inciso es cualidad que valoraba por encima de cualquier otra. Este ha sido el inciso. Este inciso, cuando tú lo incrustes dentro de una expresión, tienes que colocar en ambos extremos del inciso la raya. Y tiene que estar pegada a la primera y a la última palabra, como estás viendo en este caso. Otro ejemplo de aclaración o inciso donde se usan las rayas es: esperaba a Emilio, un gran amigo. Mira, fíjate, el inciso está, o la aclaración está en sus extremos con rayas. Punto seguido. Lamentablemente no vino. Esperaba a Emilio, un gran amigo, pero aquí hay una coma, entonces continúas con minúscula, que lamentablemente no vino. Tenemos el caso entonces que vas a utilizar las rayas en los casos de incisos o aclaraciones. Número 2, para introducir una aclaración o inciso en un texto donde ya has empleado antes los paréntesis. Por ejemplo, si desea más información sobre este tema, deberá acudir a otras fuentes. Esto ha sido la expresión, la oración entendible, completa. Pero en medio de esta expresión he incrustado un par de paréntesis. Y dentro de ese paréntesis he puesto pues una aclaración. La bibliografía existente es bastante extensa. Entonces, como ya he usado los paréntesis, es válido también, si tú quieres hacer otra aclaración, una más, incluso en español, tienes que utilizar ahí las rayas. Entonces se utiliza también las rayas dentro de una información aclaratoria que va dentro de paréntesis. Ahí vas a utilizar en esa información nueva aclaratoria las rayas, incluso en español, incluso en inglés, incluso en quechua, entre dos rayas y pegada a la primera palabra y a la última. Caso número 3. Vas a utilizar la raya en la reproducción escrita de un diálogo. Ojo con esto, un diálogo. La raya precede a la intervención de cada uno de los interlocutores o personajes, sin que se mencione el nombre de estos. ¿Cuándo volverás?, pregunta alguien. Yo respondo, no tengo ni idea. La persona que me preguntó vuelve a hablar y dice, no tardes mucho. Yo respondo, no te preocupes, volveré lo antes posible. A simple vista podemos deducir que este diálogo lo interpretan dos personas. Alguien que pregunta, alguien que sugiere y alguien que responde a la pregunta y alguien que responde a la sugerencia. Entonces, se utiliza la raya al comienzo de cada intervención en el diálogo, sin la necesidad de que pongas aquí el nombre, sin la necesidad, porque esta raya, sin colocar el nombre de la persona que va a pronunciar ese dicho, esa raya está reproduciendo un diálogo. Caso número 4. Encierra aclaraciones que interrumpen el discurso y es doble. Llegaremos temprano, dijo Juan, si todo se lo propone. Ese dijo Juan no lo digo yo. Quiero aclararte. ¿Quién dijo llegaremos temprano si todo se lo propone? Entonces he incrustado una aclaración. Y esta aclaración va dentro de un discurso. O sea, que si el texto fuera como el anterior, este es un discurso, es un diálogo, yo puedo incrustar dentro de ello una aclaración y esa aclaración tiene que ir entre dos rayas. Este es otro ejemplo, otro caso. Aprobaré este curso, raya, manifestó Juliana. Punto.
De esta forma también, entonces, he utilizado la raya para aclarar que lo que se dijo, aprobaré ese curso, no lo dije yo, lo dijo alguien, y ese alguien es el manifestó Juliana. Siguiente caso, el caso número 5. La raya sirve para introducir uno de cada elemento o cada elemento de una relación que se escribe en líneas independientes. Ejemplo, las funciones del lenguaje, según Jacobson, son 6, 2 puntos aparte, raya, espacio, expresiva, raya, espacio, fática, raya, espacio, conativa, raya, espacio, referencial, raya, espacio, poética, raya, espacio, metalingüística. Otro ejemplo podría yo decirte, 4 son los puntos cardinales, coma, estos son, 2 puntos aparte, raya, espacio, norte, raya, espacio, sur, raya, espacio, este, raya, espacio, oeste. Entonces, utilizas las rayas para enumerar elementos de un concepto, de una relación independiente. Caso número 6, la raya se usa precedida de un punto, o sea, punto y raya, en los siguientes casos. A. En los epígrafes internos de un libro, cuando en el texto se sigue, cuando el texto que sigue comienza en la misma línea. Por ejemplo, género de los sustantivos, punto y raya, espacio. Por el género, los sustantivos se dividen en español en femeninos y masculinos. El género neutro no existe en español. Decimos que un nombre es femenino o masculino cuando puntos suspensivos. Has utilizado punto y raya para explicar un concepto. Siguiente. Letra B, caso 6. En la edición de obras teatrales para separar el nombre de cada personaje del texto y de los que intervienen. Por ejemplo, esto es ya no es un diálogo, ¿eh? Esto es es un texto dramático, es un texto teatral. María, punto y guión, punto y raya, perdón. María, punto y raya. ¿Dónde vas? Juan, punto y raya. A dar una vuelta. Entonces, utilizas punto y raya y seguido, sin espacio, la expresión que tiene que decir cada personaje en su intervención. Jóvenes, y de esta forma hemos llegado a la parte final. Te hago recordar que más tarde nos estaremos viendo en la hora de asesoría para poder trabajar la página 182 y la página 183 de tu libro de actividades. Muchas gracias por haber atendido y escuchado este video.